Es momento de hablar de alguna disciplina teatral, de una obra escénica que habla sobre los procesos de la vida y de la muerte. Estos están disfrazados en un juego casi infantil. Las reminiscencias de un mundo que dejó de existir hace tiempo y la confrontación con uno mismo para volver a empezar. Estos son algunos de los temas que a través de la danza, de la narrativa y de la plástica escénica aborda la obra El Silencio Perfecto. Pero ¿quién mejor que la protagonista de esta puesta en escena para contarnos acerca del montaje? Le damos la bienvenida a Quilan Lachino. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana para hablar de teatro y por lo mismo pues para hablar de un reflejo de la vida, del sentir, del pensar de las personas. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, nosotros estamos realizando El Silencio Perfecto en el Teatro El Galeón de jueves a sábado. Y sí, es una apuesta que tiene un trabajo que parte de espacios liminales, fronterizos, la migración, en relación a esos conflictos que suceden en estos lugares, en la frontera, por ejemplo. Y lo que nosotros podemos significar de manera poética en escena de estos espacios y de esa problemática social que estamos viviendo hoy día. Entonces reflejan a través de una puesta en escena sí una problemática social y la manera de interpretar esta problemática social en muy distintas personas. ¿De quién es la dramaturgia? ¿Cómo se llevó a cabo la redacción de esta obra? Este es un trabajo colectivo, es una creación colectiva a partir de un proyecto de Patricia Ortiz, que es un trabajo que viene haciendo ella desde hace 2 años y que nosotros somos convidados a su proceso y a hacer la investigación sobre las premisas que ella nos propuso, que tenían que ver con la musicalidad que encontramos en Arvo Pärt y también en pinturas expresionistas. Y también un trabajo como físico y en la escena, como más plástico físicamente y también con la propuesta del escenógrafo y quien trabaja con esa parte. Hablas de esfuerzo físico en el escenario. ¿Podríamos llamar a esto casi una coreografía, como reminiscencias de danza de un espectáculo de cuerpo en movimiento? Digamos que sí, que nosotros estamos trabajando a partir de un teatro físico, de un teatro corporal también, que encontramos a través de ese lenguaje las formas de contar esta historia, que sea encontrar en el cuerpo ese signo, haciendo una partitura escénica a partir del cuerpo. Ajá. ¿Podrías hablarnos un poco sobre la historia que se desarrolla en el escenario? ¿Está situada en algún lugar específico y determinado o es bastante general y la historia en sí es lo que cuenta? Lo que nosotros planteamos son cuadros que de alguna manera tienen una atmósfera onírica. No contamos una historia lineal. Lo que sucede en El Silencio Perfecto son mundos que se construyen y se deconstruyen a partir de estos espacios fronterizos y liminales, donde los personajes encuentran a través de los objetos de un mundo, digamos, apocalíptico, donde ya nada es lo que hoy vivimos y que van construyendo su realidad a partir de esos objetos que son una reminiscencia de lo que pues, es el hombre o lo que fue la humanidad también. Digamos que es un espacio en el que no vivimos nosotros en este momento. Oye, y dinos, ¿por qué El Silencio Perfecto como título de esta puesta en escena? Pues nosotros pensábamos en... Este nombre ya sucede hace tiempo y está nombrándose esta puesta hace tiempo con este nombre, pero también buscábamos como el significado de eso y lo que nos respondimos es que el silencio perfecto es aquel llamado que no escucha a nadie. Muy bien. Y... Entonces es el silencio que deciden algunas personas pues construir a través del sonido. ¿O ya nos estamos poniendo metafísicos? Ajá, sí, también, es mucho de ese trabajo también, sí. Pero tiene que ver con estos grupos, no sé, sociales que hacen un llamado al país, a su población, pero que nadie les da respuesta y no encuentran un camino. Cuéntanos, para poder entender este llamado, ¿cuál es la cita, a qué hora, en qué lugar y cuánto cuesta?
Estamos en el Teatro El Galeón de los teatros del Centro Cultural del Bosque. Estamos de jueves a sábado en horarios de teatro. Los jueves y viernes es a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde. El precio de la obra es de 150 pesos y hay los jueves que es de 30 pesos en el Centro Cultural del Bosque. Muy bien, muchas gracias por invitarnos.